Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Hola, ¿se me escucha? Sí, se Sí, escucha. ¿Usted profesor. escucha? Hola, Hola, doc. bien, ¿me escuchan? Sí. Bueno, vamos a esperar un minuto y empezamos. Bueno, hoy les voy a hablar de intereses. Seguramente ustedes ya han tenido clases de obligaciones de dar dinero y también de obligaciones de dar moneda extranjera. O sea que para completar este tema tan importante que son las obligaciones dinerarias, vamos a tomar el tema de los intereses, vamos a ver el anatocismo y vamos a ver también lo referido a lo que se llaman obligaciones de valor. Bueno, ¿qué son los intereses? Bueno, hay definiciones más amplias. Sí, Doctor, obligaciones de valor la vimos ayer. bueno, entonces al final hacemos una breve referencia para recordar y comparar con los intereses, y si no, terminamos la clase un poquito antes. Gracias. En lo que se refiere a los intereses, la definición más sencilla que hay de los intereses es que son el fruto civil del capital. Siendo un poco más meticulosos, los intereses son prestaciones dinerarias que se van devengando y acumulando de manera periódica como accesorio de un capital, que pueden tener como finalidad retribuir el uso del capital ajeno o sancionar el cumplimiento de una obligación dineraria. En cuanto a las clases de intereses, nosotros los podemos dividir según su origen o según su finalidad. Según su origen tenemos los llamados intereses legales, los convencionales y los judiciales. Los legales son precisamente los que crea la ley o impone la ley. Por ejemplo, hay, en lo que se refiere al cumplimiento de obligaciones fiscales, se establecen diferentes tasas de interés. Están los intereses convencionales, que son los que fijan las partes de común acuerdos y que se rigen por el principio de autonomía de la voluntad. Y por último están los intereses judiciales, que son los que fija el juez y que generalmente surgen a partir de la ausencia de una tasa legal o una tasa convencional. O sea, cuando las partes no han fijado la tasa de interés aplicable a la obligación dineraria que los involucre, o la ley no ha establecido una tasa de interés respecto de ella, va a ser el juez quien va a estar llamado a determinarla, y a esa tasa de interés fijada por el juez se la conoce como tasa judicial. Ya vamos a ver que existen distintos tipos de estas tasas. En cuanto a su finalidad, los intereses también se clasifican en dos tipos. Están los llamados intereses compensatorios, también conocidos como intereses lucrativos, por un lado, y por otro lado están los intereses moratorios, emparentados también con los intereses punitorios, que son los que tienen un aspecto sancionatorio.
En el caso de los compensatorios, como la palabra lo dice, los intereses entran en compensación por el uso del capital ajeno. Es como el precio que se cobra por el uso del capital. Es la renta que espera obtener quien presta dinero a cargo de quien lo recibe, que la paga precisamente por tener el uso y goce de un capital ajeno. El interés compensatorio tiene en cuanto a su contenido diferentes ítems. En primer lugar, el interés compensatorio está determinado. Lo primero que hay que decir, y me olvidé decirlo al principio, es que los intereses se fijan mediante un nomenclador matemático que es el porcentaje. Entonces los intereses se fijan en términos de porcentaje. Es un porcentaje del capital. Un 2%, un 5%, un 10%, lo que sea. O sea, nosotros tenemos un capital, ese capital sería el 100%, y el interés se fija en términos de porcentaje, un 2% de ese capital, y también por periodo. Es un porcentaje del capital dividido en periodos, porque los intereses se van liquidando de manera periódica. Puede ser diaria, semestral, mensual, anual, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto, que existen diferentes formas de fijar la tasa de interés, pero siempre la tasa de interés es un porcentaje del capital que se va fijando por periodos. Entonces, esta tasa de interés que se va fijando por periodos y que se puede pactar con un fin compensatorio, va a tener en su contenido diferentes ítems. Por un lado está, como les decía hace unos momentos, la renta o la ganancia que quiere tener el dueño del capital respecto de ese, por el préstamo, por desprenderse de ese capital por un tiempo en favor del deudor. Pero por otro lado, la tasa de interés va a tener otro contenido. Por ejemplo, en nuestro país, que tenemos una economía inflacionaria, la tasa de interés va a tener también lo que se llama una actualización monetaria. Entonces, cuando se fija la tasa, los bancos fijan la tasa de interés mensual, por ejemplo, por un préstamo a 30 días, no solo van a tener en cuenta la renta que quieren tener por dicho préstamo, sino también van a tratar de mantener indemne el valor adquisitivo del capital que entregan. Si yo tengo 100 pesos hoy, los presto y los recibo dentro de 6 meses, lo más probable es que con esos 100 pesos adquiera una menor cantidad de cosas que la que podía adquirir en el momento que las compró. Ustedes han visto, seguramente en la clase anterior, que una de las funciones que tiene el dinero es ser unidad de valor de las mercaderías, de los bienes y de los servicios. Los bienes y servicios se evalúan en dinero. Entonces, como los bienes y servicios van aumentando de valor a través del tiempo en una economía inflacionaria, aquella persona que presta un capital no solo está previendo en la tasa de interés la renta o la ganancia que piensa tener con dicha operación, sino que va a tratar de mantener la indemnidad patrimonial de ese capital, a lo cual le va a agregar dentro del interés lo que sería una actualización monetaria. También otra cuestión que incide sobre la tasa de interés es lo que se conoce como riesgo crediticio, que es la mayor o menor posibilidad que tenga el dueño del capital de recuperar este capital al vencimiento de la obligación. Entonces, cuanto mayores seguridades tenga el acreedor respecto de la posibilidad de recuperar el capital, menor va a ser la tasa de interés. Y cuanto mayor sea el riesgo que genera
el reintegro de este capital, mayor va a ser la tasa de interés. Por eso ustedes van a ver que si van a un banco y piden un préstamo personal, le van a cobrar una tasa de interés, y si piden un préstamo con garantía hipotecaria, le van a cobrar una tasa de interés menor. ¿Por qué? Porque el banco, digamos, tiene mayores certezas de recupero cuando existen garantías reales que cuando existen solo garantías personales. También va a tener incidencia en la tasa de interés el plazo. Cuanto más largo es el plazo, mayor incertidumbre hay respecto del recupero de ese capital o de la conservación del valor adquisitivo que tenga ese capital, así que generalmente el interés es mayor. También hay dentro de la tasa de interés costos fiscales. Cuando yo cobro intereses, tengo que pagar sobre esos intereses impuesto a las ganancias, impuesto a los ingresos brutos, impuesto a los sellos, etcétera, etcétera. O sea que en determinados casos dentro del interés también hay costos fiscales incluidos. Y por último también están los que se llaman los costos operativos. Por ejemplo, el banco, para funcionar y para poder prestarme el dinero, tiene que generar o crear una estructura, que implica tener locales, sucursales, empleados, muebles, etcétera, etcétera, que también están incluidas dentro de la tasa de interés. A su vez, la tasa de interés, desde el punto de vista bancario, se puede dividir en tasa activa y tasa pasiva. Entonces, vamos repasando. Desde el punto de vista de su origen, los intereses pueden ser legales, convencionales o judiciales. En cuanto a su función, pueden ser compensatorios, y ya vimos cuál es el componente que tiene la tasa de interés compensatorio, y pueden ser punitorios. Los intereses punitorios, que no se los expliqué, o moratorios, nacen a partir de la mora. Y a diferencia de los compensatorios, tienen un fin sancionatorio. Es la indemnización por el incumplimiento de la obligación dineraria. ¿Cómo se indemniza el incumplimiento de una obligación de dar dinero? A través de los intereses moratorios. Los intereses punitorios son lo mismo, nada más que los intereses punitorios tienen origen legal. O sea, la diferencia entre el moratorio y el punitorio no es la función, que es la misma, sino el origen. Al interés sancionatorio pactado convencionalmente se lo llama interés moratorio, y al interés sancionatorio impuesto por la ley se lo llama interés punitorio. Pero en definitiva los dos tienen la misma función, que es sancionar el incumplimiento del deudor e indemnizar ese tipo de obligación. El Código Civil anterior, división que no está plasmada expresamente en este nuevo código, pero que digamos en los hechos se mantiene, dividía las obligaciones en dos grandes paquetes: obligaciones que tienen por objeto dar suma de dinero y obligaciones que no tienen por objeto dar suma de dinero. Ahora, cuando repasemos el tema de las obligaciones de valor, vamos a ver que estas están dentro de estas últimas. Las obligaciones que no tienen por objeto dar suma de dinero se indemnizan a través de las consecuencias. O sea, ¿cuáles son las consecuencias disvaliosas que genera el incumplimiento? Bueno, esas consecuencias disvaliosas se mensuran, se evalúan y se establece una indemnización, y así el acreedor accede a la reparación. Mientras que las obligaciones que tienen por objeto dar suma de dinero, estas se indemnizan a través de los intereses. O sea, no se miden las consecuencias del incumplimiento, sino que directamente se le aplica una tasa de interés. Por eso, son diferentes las unas y las otras, teniendo ventajas y desventajas. La ventaja que tiene la obligación de dar dinero es que el acreedor tiene acceso al interés moratorio por el simple retardo del deudor en el cumplimiento de la obligación, y no tiene que acreditar el daño.
Mientras que las obligaciones que no tienen por objeto dar suma de dinero, las de dar cantidades de cosas, las de hacer, las de no hacer, las de dar cosas ciertas, etc., el incumplimiento debe generar en el acreedor un daño. Y la indemnización se va a determinar por ese daño que deberá demostrarse mediante la prueba pertinente. Mientras que el acreedor de una obligación dineraria que el deudor no cumple, no tiene que demostrar nada, simplemente tiene que demostrar que el deudor no pagó en tiempo y forma, y ahí se aplicará la tasa de interés correspondiente, que será la que hayan convenido, la que haya fijado la ley, o la que establezca el juez, en caso de que no exista ninguna de las otras dos. Entonces le decía, en cuanto a su finalidad, tenemos intereses compensatorios o lucrativos por un lado, o punitorios y moratorios por el otro. Pero que en lo que respecta a la tasa de interés, o sea, a la manera, al porcentaje del capital establecido como tasa de interés para el caso concreto, desde el punto de vista bancario, ustedes saben que los bancos tienen como función principal intermediar en el uso del dinero. El banco, ¿cuál es su actividad principal? Tiene otras actividades accesorias, pero la actividad principal es captar dinero de los ahorristas, para lo cual paga una tasa de interés, y a su vez prestar ese dinero a las personas que lo necesiten. ¿Dónde está la ganancia del banco? Es la diferencia de interés que paga con el que cobra. Entonces, si yo voy y dejo un dinero a plazo fijo, vamos a suponer que he acumulado una suma de dinero y para que no se me desvalorice quiero obtener una renta, voy y lo deposito en plazo fijo, el banco me va a pagar una tasa de interés. ¿Bien? Pero a su vez a la persona que le vaya a pedir un crédito, o a aquella persona que quiera financiar su tarjeta de crédito y le pida dinero prestado, le va a cobrar otra tasa de interés. La tasa de interés que cobra es más alta que la que paga. Precisamente ahí está la ganancia de paga, porque si fuera la inversa, los bancos no existirían o desaparecerían rápidamente. Entonces, la tasa de interés que el banco paga se llama tasa de interés pasiva. Y la tasa de interés que el banco cobra se llama tasa de interés activa. Entonces, cuando ustedes escuchen tasa activa y tasa pasiva, están haciendo referencia a esto. La tasa pasiva es la que el banco paga y la tasa activa es la que el banco cobra. Por la razón lógica que les expliqué hace unos momentos, la activa siempre es más alta que la pasiva. Desde el punto de vista jurisprudencial, estas tasas son tenidas en cuenta, pero referidas a la que cobran los bancos oficiales. En el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires es el Banco Provincia, en Capital Federal es el Banco Nación, y que son los que se toman como referencia para determinar este tipo de tasas. A su vez, entre estas dos tasas hay tasas intermedias, pero eso, digamos, excede el marco de lo que ustedes tienen que conocer al respecto. Si ustedes quieren entender cómo funcionan este tipo de tasas de interés y emparentarlo, es decir, ¿por qué el juez para determinadas obligaciones va a imponer la tasa activa y para determinadas obligaciones va a imponer la tasa pasiva? ¿Cuál es el criterio que puede utilizar el juez para elegir una y otra tasa? Obviamente, la tasa pasiva es más favorable al deudor y la tasa activa es más favorable al acreedor. Si el juez determina la tasa activa, el acreedor se va a ver beneficiado, porque va a obtener por el capital que él prestó lo mismo que cobran los bancos cuando prestan dinero, mientras que si recibe la tasa pasiva, se va a ver perjudicado porque va a recibir solamente lo que los bancos le pagan
cuando él deja el dinero a interés. En este sentido, hay un fallo que es bastante clarificador respecto de los criterios que se utilizan para elegir una u otra tasa, que se llama IPF contra Provincia de Corrientes. Es un fallo en la cual la Corte Suprema de Justicia intervino en forma directa porque involucra a una empresa nacional con una provincia. Entonces, en este caso, la Corte tiene jurisdicción originaria. ¿Esto qué significa? Que no pasa por los juzgados de primera instancia, por la Cámara, y etcétera, etcétera, sino que directamente la Corte entiende en el conflicto. Y ahí hizo la Corte un paralelismo entre lo que sería la tasa de interés activa y pasiva y lo que son las consecuencias del incumplimiento de una obligación que no sea de dar suma de dinero. Cuando nosotros hablamos de una obligación que no tiene por objeto dar suma de dinero, como les dije hace un ratito, estas se indemnizan a través de las consecuencias. O sea, las consecuencias disvaliosas son las que constituyen la indemnización. ¿Y cuáles son las consecuencias que forman parte de la cuenta indemnizatoria por el incumplimiento de una obligación que no tiene por objeto dar suma de dinero? Tenemos, por un lado, las llamadas consecuencias inmediatas y necesarias, y por otro lado, las llamadas consecuencias mediatas previsibles. Las consecuencias inmediatas y necesarias son las que acostumbran a suceder según el curso normal y ordinario de las cosas. O sea, las que siempre ocurran. Ante un hecho antecedente, siempre aparece la misma consecuencia. Desde un punto de vista físico, si yo tomo un vaso de vidrio y lo levanto hasta una determinada altura y lo suelto para que caiga al piso, el vaso siempre se va a romper. O sea que la ruptura del vaso sería una consecuencia inmediata y necesaria de soltar el vaso y dejarlo caer al piso. ¿Bien? Entonces, esa sería, digamos, la manera en que nosotros podemos enfocar cuando una consecuencia es inmediata y necesaria, es la que acostumbra a suceder según el hecho antecedente, siempre ocurre esto. La consecuencia inmediata previsible es aquella a la cual al hecho generador se le agrega otro hecho que actúa como concausa. En el ejemplo del vaso, si yo tenía preparado el vaso para llenarlo de agua y beberlo, la consecuencia inmediata previsible es que no voy a poder beber agua, por lo menos de ese vaso. Entonces, tenemos la consecuencia inmediata y necesaria, que es la ruptura del vaso, y la consecuencia inmediata previsible, que es al hecho generador, que fue haber soltado el vaso y que se rompa, se le agrega otro hecho que actúa como concausa, que es que ese vaso estaba destinado a que yo iba a beber. Entonces, en las obligaciones que no tienen por objeto dar dinero, la cuenta indemnizatoria abarca las consecuencias inmediatas y necesarias y en algunos casos las mediatas previsibles. Traspolando esta diferenciación que se hace en las obligaciones que no tienen por objeto dar suma de dinero, la Corte Suprema, en el fallo que antes le mencioné, hizo una equiparación de la tasa pasiva con las consecuencias inmediatas y necesarias y de la tasa activa con las consecuencias inmediatas previsibles. Entonces, ¿qué observó la Corte? Dice, cuando el acreedor no recibe la suma de dinero en tiempo y forma, la consecuencia inmediata, o sea, la primera que produce, la que guarda una lógica directa con el incumplimiento, es que por lo menos no va a recibir la renta que le hubiese generado ese dinero teniéndolo a interés, depositado a interés. ¿Bien? Entonces, la consecuencia inmediata y necesaria que genera una obligación de dar suma de dinero está dada por la tasa pasiva. ¿Por qué? Porque el acreedor al cual no le pagaron el capital en tiempo y forma
por lo menos está perdiendo el dinero que ganaría teniendo esa plata de interés. Mientras que la consecuencia inmediata previsible, que sería la tasa activa, estaría dada si al incumplimiento del deudor se le agrega una concausa, que es que el acreedor haya tenido que recurrir al préstamo bancario para poder hacer él, a su vez, frente a sus propias obligaciones. Entonces, al hecho generador, que es el incumplimiento, se le agrega otro que actúa como concausa, que el acreedor, al no tener el dinero que le debía a su deudor, tuvo que ir al banco a pedir dinero prestado para hacer frente a sus obligaciones. Entonces, en este caso, los jueces están autorizados a recurrir a la tasa activa, que es la tasa más alta. Eso es uno de los argumentos. Otro de los argumentos que se han utilizado en diferentes fallos son de tipo económico, tanto para un lado o para el otro. Algunos jueces dicen que si damos la tasa activa, estamos enriqueciendo sin causa al acreedor, porque está recibiendo una tasa más alta que la que hubiese recibido en el caso de tener el dinero en su poder. Otros dicen que a partir que la tasa de interés pasiva, que es la que el banco nos paga, no alcanza a cubrir el costo inflacionario. O sea, si nosotros tomamos un capital y lo depositamos en el banco y lo dejamos depositado en un año, vamos a suponer que lo depositamos el 1 de enero, agarramos 100.000 pesos, los depositamos el 1 de enero y los vamos a retirar el 31 de diciembre. El 31 de diciembre vamos a retirar el capital que depositamos, o sea, los 100.000 pesos, más los intereses que se hayan acumulado durante ese año. ¿Bien? Lo que nosotros tenemos que ver, cuánto ha sido la inflación de ese año. Si la inflación fue superior a la tasa de interés, perdimos valor adquisitivo. Si la inflación fue inferior a la tasa de interés, obtuvimos algún tipo de renta. En general, lo que ocurre es que la tasa pasiva no alcanza a cubrir el costo inflacionario. O sea que si yo tengo plata depositada en el banco a interés, cuando termino el año, tengo menos dinero, a pesar de tener nominalmente mayor capital, tengo menor poder adquisitivo que el que tenía al 1 de enero cuando deposité ese dinero. Entonces dicen que si el fijarle la tasa pasiva al acreedor sería beneficiar al deudor, que no cumpliendo está obteniendo un rédito. Entonces se lo sanciona aplicándole, sobre todo en demandas de daños y perjuicios, que por ejemplo las compañías de seguro especulan y no pagan la indemnización porque están esperando que se licúe el valor de la deuda por el efecto inflacionario. Entonces los jueces dicen, no, para estos supuestos o para los créditos laborales aplicamos la tasa activa, precisamente para sancionar de alguna manera al deudor incumplidor y hacer que el acreedor no pierda poder adquisitivo por el paso del tiempo y por la mora del deudor. Bueno, les había dicho que en lo que respecta a los intereses, rige el principio de autonomía de la voluntad, o sea que cuando las partes lo fijan, la tasa que ellos hayan fijado es ley para las mismas. Por supuesto, esta atribución, esta facultad que tienen las partes de fijar libremente la tasa de interés al cual van a sujetar la obligación de que se trate, tiene alguna limitación. Una de las limitaciones está dada por lo que se llama la usura. La usura es un delito que está contemplado en el artículo 175 bis del Código Penal y que es muy parecida en su concepto y desarrollo
a lo que se conoce como el vicio de lesión subjetiva en el Código Civil. Y la usura se define como que aquella persona que se aprovecha de la necesidad, ligereza e inexperiencia de la otra y que le hiciere prometer, o de cualquier forma para sí o para otro, el pago de una tasa de interés que genera ventajas pecuniarias desproporcionadas e injustificadas, o que le requiere garantías de carácter extorsivo. Ese es un delito penal que tiene una pena privativa de la libertad que va de 1 a 3 años, y también la posibilidad de fijar una multa. Delito que se ve agravado cuando se hace con habitualidad. Entonces, cuando la tasa de interés fijada entre las partes entra en el marco de lo que es el delito de la usura, evidentemente el juez está facultado a reducirla. Sin llegar a la usura, también el juez puede reducir la tasa de interés cuando la misma resulta desproporcionada en razón al valor del interés que se cobra en el mercado, en el mismo lugar y en un tiempo determinado. O sea, el acreedor y el deudor fijaron la tasa de interés, y los jueces, para determinar si esa tasa de interés es elevada o excesiva, van a ver cuál es la tasa de interés que se cobra en el mismo lugar y en la misma época. Generalmente se toman como referencia las tasas de interés bancarias. Si existe una diferencia un poco mayor a la que está cobrando el particular respecto de la que cobra el banco, esa tasa no va a ser reducida, o sea, la diferencia tiene que ser mucho mayor. O sea, acá también se aplican los principios del abuso de derecho, del enriquecimiento sin causa, de la lesión subjetiva que antes les mencioné, todas instituciones que pueden utilizarse para reducir la tasa de interés. La reducción de la tasa de interés se hace respecto del monto, ya sea de la tasa de interés moratoria o de la tasa de interés compensatoria, o también puede pedirse la reducción de la tasa de interés cuando ésta provenga no de la tasa nominal en sí, sino de la acumulación de intereses que se haga, que es el llamado tema del anotocismo, al cual me voy a referir dentro de unos momentos. Pero por lo pronto, las facultades del juez, sí. En ese caso sería la facultad del artículo 771. Sí. La de reducir los intereses. Sí, sí. Las facultades judiciales que están contempladas en el artículo 771. Bien, gracias. Entonces, la Tengo una discusión... consulta, perdón, ¿Sí? te interrumpa. En materia de jurisprudencia, ¿hay algún fallo emblemático, algo respecto a usura que se haya sancionado? Respecto a usura, no. Es un delito que muy poco frecuentemente se investiga y se sanciona, o sea, porque no sé si ustedes ya dieron penal, dentro de los delitos hay delitos de acción pública y de acción privada. Entonces, los delitos de acción pública son los que el Estado interviene de oficio. Por ejemplo, un homicidio. Si hay un asesinato, no hace falta que los parientes de la víctima vayan y denuncien el delito. El Estado, por cualquier forma, toma conocimiento, investiga y sanciona al responsable. Pero existen los llamados delitos de instancia privada, en los cuales, para que se ponga en marcha el mecanismo sancionatorio previsto por la norma, hace falta la denuncia del damnificado, o sea que el damnificado tiene que denunciar la comisión del delito y instar la acción penal. Por ejemplo, el delito de lesiones. Si a uno, por ejemplo, le atropella un auto en la calle y le genera algunas lesiones, está el delito de lesiones culposas, pero para que el Estado
se ponga en marcha, investigue el delito y eventualmente lo sancione, el damnificado tiene que decir, tiene que denunciarlo y tiene que instar la acción penal. Entonces eso es lo que pasa con la usura. La víctima de la usura tiene que denunciar ese delito, que generalmente es de muy difícil prueba. Porque ¿alguna institución de fin que hacen préstamos, ese tipo de cosas? ¿No? Sí, pero cuando vos vas a pedir un préstamo, la tasa de interés aparente generalmente está dentro de los límites legales. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cómo se esconde la usura? Vos vas a pedir dinero prestado y te decís, bueno, necesito 100.000 pesos. Bueno, tomá, acá está. Y en vez de 100.000 pesos te dan 50. Entonces vos decís, ¿cómo? Pero yo pedí 100, sí, pero estos 50 son intereses que ya te estamos cobrando en forma anticipada. ¿Lo querés? Bien. ¿No lo querés? Andá a pedirle a otro. Bien. Vamos a suponer que una persona que está necesitada, desesperada, o que no tiene otras opciones, dice, bueno, sí, lo acepto. Entonces, pero firmó que recibió 100.000 pesos, cuando en realidad recibió 50. Entonces, esos intereses usurarios están escondidos y son muy difíciles de probar. Entonces, toda la jurisprudencia que vos vas a encontrar en materia civil y comercial está referida a la tasa de interés. ¿Cuál sería la tasa de interés aplicable a cada caso concreto? Y todo gira si se aplica la tasa activa, la tasa pasiva o la tasa, hay una que se llama pasiva VIP, que es la pasiva más un porcentaje, etcétera, etcétera. Obviamente van a encontrar alguna jurisprudencia que hable sobre la usura, pero justamente en todas ellas se hace referencia a que se tienen que dar las circunstancias del vicio de lesión, que es la misma. Ustedes vieron que respecto de los intereses punitorios se le aplican las normas de las cláusulas penal, que estudiamos hace unas clases. Entonces, la reducción de la cláusula penal, los mismos criterios que se utilizan para reducir la cláusula penal, se utilizan para reducir la tasa de interés. Bueno, entonces, el juez tiene la facultad de reducir la tasa. La discusión se plantea en torno a si la reducción de la tasa de interés se hace a pedido de parte o el juez la puede hacer de oficio, o sea, sin que nadie se lo pida. En esto ha habido toda una evolución. Nuestro derecho civil, y sobre todo nuestro Código Procesal Civil, nos hablan de proceso de partes. O sea, en un proceso judicial nosotros tenemos el actor, tenemos el demandado, con sus respectivos abogados patrocinantes o apoderados, y el juez es una especie de espectador dentro de esa contienda, que está mandado a resolver, pero que tiene su accionar limitado a lo que las partes peticionen. El actor peticiona algo, el demandado lo niega, ambos ofrecerán pruebas, y el juez deberá dictar una sentencia en base a lo que las partes pidieron y probaron. No se puede exceder o salir del marco de ese límite que le impusieron las partes. Pero desde hace ya un par de décadas se viene abriendo una corriente de pensamiento doctrinario que generalmente nace en el derecho procesal, pero que también se ha trasladado al derecho civil, que se llama el activismo judicial. ¿Qué es el activismo judicial? Dicen que el juez no debe ser un mero espectador dentro del proceso, y que si aparece con absoluta evidencia una injusticia, el juez no puede mirar para otro lado, sino que debe corregirla. Entonces, dentro de esta línea de pensamiento, que cada vez se abre, tiene mayor predicamento dentro de los jueces
que intervienen en las causas civiles y comerciales, se ha decidido, ya se ha resuelto, que el juez puede reducir de oficio la tasa de interés cuando a simple vista resulta excesiva. Entonces puede ser que el demandado no haya planteado la reducción de la tasa de interés, pero que el juez, a la hora de dictar sentencia, si observa que la tasa de interés es abusiva o es excesiva, la reduzca de manera prudente. Entonces, el juez no solo tiene la facultad de reducir la tasa de interés, sino que lo puede hacer de oficio, o sea, sin que las partes se lo pidan. ¿Qué es el anatocismo? El anatocismo es la acumulación de intereses. Es cuando la tasa de interés pactada se va acumulando o se va adicionando de manera paulatina y periódica al capital. Entonces, si alguien me presta 1.000 pesos, y supongamos, fijamos una tasa de interés diaria del 1%, al segundo día estoy debiendo 1.001 pesos. Perdón, 1.010 pesos. El 1% de 1.000 es 10. Entonces, yo recibí un capital de 1.000 pesos, al segundo día transcurrió un periodo, entonces ya debo 1.010. La lógica indica que al segundo día deba 1.020, pero si yo capitalizo el interés, en realidad el 1% no lo voy a calcular sobre el capital inicial, que son 1.000, sino que lo voy a calcular sobre los 1.010. Entonces no va a ser 1.020, sino que va a ser 1.021. ¿Bien? Y así sucesivamente. Con lo cual, si nosotros hacemos esa cuenta durante un año y vamos capitalizando diariamente el interés devengado al monto del capital inicial, la deuda va creciendo exponencialmente. Entonces, esta cuestión que se conoce como anatocismo, o se denomina anatocismo, está prohibida por el Código Civil. El artículo 1770 dice: no se deben intereses de los intereses. Entonces, los intereses se deben sobre el capital, no sobre los intereses. ¿Bien? Ahora bien, como toda regla, esta también tiene sus excepciones. Entonces ahí van a ver que el 770 tiene 4 incisos en los cuales se establecen las excepciones. La primera de ellas es el acuerdo de partes. O sea que las partes pueden pactar que los intereses devengados y vencidos se acumulen al capital. La limitación que establece la ley para este caso es que la periodicidad de la capitalización no puede ser inferior a 6 meses. Bien, entonces, esta cuenta que yo les hice recién, nosotros vamos a tener un monto de capital que va a devengar un 1% de interés diario. Ese sería un interés excesivo, pero tomémoslo como una tasa válida. Eso me da un 30% mensual y me da un 180% semestral. Entonces, al cabo de los 6 meses, yo debería 1.000 pesos más el 180%, que sería 1.800 pesos más. En ese momento puedo si el deudor no paga los intereses, los puedo capitalizar, o sea, agregárselos al capital y arrancar un nuevo periodo.
esta vez no es como si me hubieran prestado 1.000 pesos, es como si me hubieran prestado 2.800. Y así sucesivamente. O sea que la capitalización de intereses está permitida cuando las partes las han pactado, en tanto y en cuanto tenga como periodo mínimo de capitalización el de 6 meses. Esto ténganlo presente si algún día van a pedir un préstamo al banco. La segunda, el segundo supuesto de capitalización está dado con una cuestión judicial, que es el momento en que yo notifico la demanda. Cuando yo inicio una demanda judicial por el cobro de una suma de dinero, previamente el deudor tiene que haber sido constituido en mora. O sea, nadie inicia una demanda judicial si no hay un incumplimiento previo. ¿Bien? Entonces, desde el momento en que el deudor incumplió hasta que yo como acreedor inicié la demanda, transcurrió un lapso de tiempo. Entonces, al momento que yo inicio la demanda, le voy a decir, señor juez, fulano de tal me debía 2.000 pesos, me los tendría que haber pagado el 1 de diciembre del 2020, como no me los pagó, vengo ahora a reclamar ese pago. A esos 1.000 pesos que me debía el 1 de diciembre, le agrego los intereses devengados desde el 1 de diciembre hasta la fecha de presentación de la demanda. Era un 10% mensual, transcurrieron 4 meses, es un 40%, estoy reclamando 1.400 pesos. 1.000 pesos en concepto de capital, 400 pesos en concepto de interés. En el momento en que se notifica esa demanda, se produce la capitalización del capital más el interés. O sea que el contenido de la litis, desde el punto de vista de su extensión, va a estar dado por el capital más los intereses. El artículo que acá me dicen, el 770 es el que hablé de anatocismo, el que estoy hablando ahora de anatocismo. Entonces, tenemos que la primera capitalización es la que hacen las partes de común acuerdo, que puede tener un periodo mínimo de 6 meses. La segunda es cuando yo demando judicialmente la deuda, y es la que capitalizo lo que me adeudan más los intereses devengados hasta que notifiqué la demanda. ¿Por qué se toma este momento de la notificación de la demanda y no el de la presentación de la demanda? Porque con la notificación de la demanda se produce lo que se llama procesalmente la traba de la litis. ¿Qué es la traba de la litis? Está determinado específicamente el contenido en debate. O sea, ni el acreedor puede cambiar los términos, ni el deudor puede ofrecer nuevas despensas. O sea, es un momento procesal. El actor inicia la demanda, hace su reclamo, le dan traslado al demandado, el demandado contesta. En el momento en que lo notifican, está trabada la litis. O sea, el proceso se circunscribe a eso. El tercer inciso, el C, hace referencia a otra excepción, que es cuando se liquide la deuda al momento de dictar sentencia. Entonces ahí tenemos una segunda capitalización. Yendo al ejemplo que les daba al principio. Esta persona me tenía que pagar el 1 de diciembre del 2020. No me pagó, le inicié una demanda el 30 de abril del 2021. En ese momento le dije al juez que me debía 1.000 pesos en concepto de capital, más 400 en concepto de interés, devengado desde el 1 de diciembre hasta el momento en que inicié la demanda, y que quedaron ahí capitalizados hasta el momento de la notificación. El deudor se presentó o no, habrá opuesto defensas, etcétera, etcétera, y después de 1 año el juez dicta sentencia. Obviamente que en ese año también se fueron devengando intereses.
Entonces el juez, a la hora de dictar sentencia, dice: condeno al deudor a pagar los 1.400 pesos adeudados al momento de la interposición de la demanda, más los intereses devengados desde el 30 de abril hasta el dictado de la sentencia. Entonces ahí se produce una segunda capitalización, porque al monto inicial se le agregan los intereses devengados durante todo el proceso. Entonces, si el demandado, condenado por el juez, no cumple con la sentencia y paga, esa deuda va a seguir generando intereses. Y esos intereses se computan sobre todo este capital acumulado, que incluye capital original, más intereses devengados hasta la interposición de la demanda y su notificación, más los intereses devengados sobre dicho capital hasta el dictado de la sentencia. Y ahí van a correr nuevos intereses hasta el momento del efectivo pago. La última excepción que nos menciona el 770 hace referencia a disposiciones legales que prevean o permitan la acumulación. Esto en general existe en créditos fiscales. La FIP, ARBA, los organismos de recaudación municipales, cuando se produce un retardo en el pago de los servicios, impuestos, etc., muchas veces prevén en las respectivas liquidaciones capitalización de intereses. ¿Cómo se extinguen los intereses? Bueno, evidentemente, como cualquier obligación, se extinguen con el pago o por cualquier medio de extinción de las obligaciones: la compensación, la confusión, la transacción, la renuncia, la remisión de la deuda, la prescripción, la novación, etc. Pero a su vez existen causas específicas de extinción de los intereses diferentes a las que existen otro tipo de obligaciones. Y ahí tenemos que ver el artículo 899. Entonces, uno de los casos previstos por el 899 es la ausencia de reserva de pago parcial de capital. Entonces vamos a suponer que una persona ha prestado un determinado capital y que ese capital ha venido devengando un interés. Si el deudor viene y paga total o parcialmente el capital, y el acreedor, el 899, Lucas, y el acreedor lo recibe sin hacer reservas, los intereses se consideran extinguidos. Y lo mismo ocurre cuando los intereses se van devengando por periodos. Vamos a suponer que alguien me prestó una suma de dinero y se estableció que todos los meses voy a pagar una tasa de interés, un interés, y que al vencimiento de un determinado plazo voy a devolver el capital. O sea, recibo una suma en préstamo y todos los meses voy a pagar el interés fijado. O sea que el capital permanece único y lo que yo tengo que pagar es todos los meses el interés compensatorio fijado. Y luego, a la finalización del contrato, del plazo que se haya otorgado, ahí devolveré el capital. Entonces vamos a suponer que me prestaron el dinero el 1 de enero de este año, y entonces el 1 de febrero ya transcurrió un mes. Ahí ya hay un periodo de interés. En febrero otro mes, en marzo otro mes, en abril otro mes, y así sucesivamente. Entonces vamos a suponer que yo pagué los intereses del mes de enero, en el mes de febrero me olvidé y no los pagué, en marzo me olvidé y no los pagué, y voy en abril y pago
el periodo de interés correspondiente al mes de abril. Si el acreedor recibe sin reservas ese pago, se dan por cancelados los periodos anteriores, aunque se encuentren impagos. Porque todo lo que se paga por periodos, incluidos los intereses, el recibo de pago del último periodo implica la cancelación de los periodos anteriores. Entonces esas son formas en las cuales los intereses se extinguen sin que haya mediado el mecanismo del pago. Lo mismo que si en el caso del interés moratorio, si una persona me prestó un capital y yo lo tenía que devolver tal día y no lo devolví, y voy un mes después y devuelvo el capital y el acreedor lo recibe, también se dan por el acreedor renuncia tácitamente al cobro de interés moratorio. Una cosa que me olvidé de mencionarles es que cuando el juez hace uso de sus facultades para reducir la tasa de interés, si el deudor ya hubiese pagado el interés elevado, esa diferencia que pagó de más se imputa al capital adeudado. Y si no existe capital adeudado porque ya fue cancelado, se le restituye al deudor. Bueno, ahora... ¿Podríamos ir de nuevo con eso último? Sí. Vamos a suponer que entre las partes pactaron un interés excesivamente elevado. Y el deudor no está en mora. O sea, el deudor está pagando sus obligaciones en tiempo y forma. Pero entiende que la tasa de interés que está pagando es excesiva. No quiere dejar de pagar porque eso implicaría entrar en mora y va a tener que hacerse cargo de las consecuencias que la mora genera. ¿Bien? Entonces le solicita al juez que reduzca la tasa de interés. Dice, miren, en este contrato se fijó esta tasa de interés, la vengo pagando, pero creo que la tasa de interés es excesiva y solicito que se reduzca. Vamos a suponer que el juez entiende que sí, que el planteo es justo y que el reclamo debe ser atendido y dicte una sentencia reduciendo la tasa de interés. Hasta ese momento en que se dictó la sentencia, el deudor ha venido pagando el capital más interés, o ha venido pagando solo interés según la forma en que hayan pactado las partes, la forma de devolución. Entonces, cuando el juez manda a reducir la tasa de interés, no lo hace desde el momento en que se dictó la sentencia en adelante, sino que lo hace en forma retroactiva al momento del nacimiento de la obligación. Entonces, todo lo que el deudor ha pagado en exceso, o sea, la diferencia que existe entre la tasa de interés que habían fijado las partes y la nueva tasa de interés que fijó el juez reduciendo la anterior, toda esa diferencia de interés de más que pagó el deudor se imputa al capital, a cancelación del capital. ¿Bien? Ahora, si el capital ya había sido cancelado, vamos a suponer que cuando terminó la sentencia yo ya había pagado todo el préstamo, no tengo capital, entonces lo que va a hacer es condenar al acreedor a que le devuelva al deudor el interés pagado de más. Entonces, si hay capital pendiente, se imputa el capital. Si no hay capital pendiente, lo tiene que restituir.
¿Está bien sola ahí? Bueno, ahora quedarían obligaciones de valor, pero me decía Alejandro que ustedes ya lo vieron en la clase anterior. ¿Mm? ¿Le Doctor, ha quedado alguna duda de este tema? doctor, Sí, hola. Sí, yo sí. le quería hacer una consulta que leí que no lo entiendo. ¿Qué significa servidumbre positiva? Ese es un tema de derechos reales. Y las servidumbres son, digamos, restricciones al derecho que se establecen de una persona respecto de otra o de una propiedad respecto de otra. ¿Mm? Entonces, la servidumbre positiva es la que implica un avance de uno respecto del derecho de otro, y la negativa es la que implica una restricción. Vamos a suponer, te doy un ejemplo para que se entienda más fácil. Vamos a suponer que hay un campo que no tiene salida a la vía pública. Es una propiedad que está rodeada de otras propiedades. O sea que el dueño de esa propiedad, cuando quiere salir a la ruta o a la calle o a donde sea, tiene que pasar necesariamente por la propiedad de otro. Entonces se establece lo que se llama una servidumbre de paso, por el cual el propietario de este fundo que se encuentra encerrado tiene derecho a pasar por la propiedad de otro por el lugar más corto que quede hacia la salida pública. Entonces, esa es una servidumbre de carácter positivo. El dueño del predio lindero tiene que tolerar el paso del propietario del fondo que esté encerrado en virtud de esta servidumbre. Son muy comunes, por ejemplo, las servidumbres con gasoductos, con oleoductos o con redes de tendido eléctrico. Ustedes, si van por la ruta, a veces ven que hay esas grandes torres que tienen 5, 6 o 10 cables colgando, que traen, qué sé yo, electricidad desde el Chocón hasta Buenos Aires. Esas torres se encuentran colocadas en propiedad privada y el dueño de esas propiedades tiene que tolerarlas en virtud de una servidumbre que se establece al efecto, que a veces es onerosa, o sea, a veces el otorgamiento de la servidumbre se hace a cambio de un precio y en otros casos es gratuito. Mientras que las servidumbres negativas son aquellas que se establecen, por ejemplo, convencionalmente, y que podría ser un caso, lo que se llama una servidumbre de vista. Supongamos acá en la costa que hay un terreno en el cual se hace un edificio que los departamentos del frente tienen vista al mar. Pero delante de ese departamento hay otro terreno en el cual eventualmente se puede edificar otro edificio que le quitaría la vista al anterior. ¿Bien? Entonces, las partes del dueño del terreno donde se edificó el edificio con el otro que no está edificado, pueden pactar una servidumbre de vista por el cual se le impida al otro edificar para no quitarle. Entonces, en este caso sería una servidumbre negativa, porque el dueño del terreno que está adelante se prohíbe convencionalmente, en este caso, hacer una edificación para que el otro conserve la vista. Esto lo van a ver en detalle en derechos reales, y hay montones de casos, sobre todo en lo referido a la propiedad horizontal. No sé si viste algo de obligaciones en lo cual esto te haya surgido y por eso te apareció la inquietud. Sí, lo leí en un artículo, ahora no me acuerdo cuál, y no alcanzaba a entender bien porque no sabía lo que era. Bien, bueno, es eso. Está bien, gracias. Está dentro de lo que llaman restricciones y límites al dominio. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra pregunta?
Bueno, entonces, Respecto sí. al tema de los intereses, cuando se habla de tasa de amortización francesa o inglesa, ¿eso también está legislado? No, esos son distintos sistemas de capitalizar intereses, pero forma más parte de economía y finanzas. Bien. O sea, son formas que tienen los bancos de liquidar los intereses. De cómo devengan los intereses, digamos. Claro, entonces, por ejemplo, el sistema francés, vos pedís una suma de dinero, vamos a suponer 100.000 pesos, y te dan un plazo de 3 años para devolverlo. Entonces, lo que hacen es calcular los intereses que se van a devengar durante esos 3 años. Entonces dicen, 100.000 pesos durante 3 años van a generar 40.000 pesos de interés. Entonces la deuda total es de 140.000 pesos. ¿Y qué hacen? La dividen a los 140.000 pesos en 36 cuotas, que son los 3 años. Pero no son 36 cuotas exactamente iguales, porque los tipos dicen, perdonen la palabra, pero a veces en estos casos se me viene el coloquial a la mente. Los tipos dicen, vos me debés 140.000 pesos, me vas a pagar 10.000 pesos por mes, bueno, con los 10.000 pesos me cancelaste 2.000 de capital y 8.000 de intereses. Y así sucesivamente. Cuando le pague la segunda cuota va a decir, no, acá pagaste ya 3.000 de capital y 7.000 de intereses, y la última cuota va a ser 9.000 de capital y 1.000 de intereses. O sea, te acumulan el capital e interés y te lo van imputando de manera progresiva. Cambiaría la distribución en que se imputa el pago sobre capital e intereses. Claro, así es. Existe otro sistema que es el alemán, en el cual la capitalización se va haciendo de manera, la liquidación de los intereses se hace de manera mensual. Vamos a suponer, yo pido 12.000 pesos a pagar en un año con un interés del 12% anual. Entonces, yo, si lo voy a pagar en un año, el capital lo voy a pagar en 10 cuotas de 1.000 pesos. Bien, ahora, cuando pago la primer cuota de 1.000 pesos, el interés, que es el 10% anual, se calcula sobre el capital que debo. ¿Cuánto debo? 12.000 pesos. Porque el primer mes debo todo el capital. Entonces doy 1.000 de capital y sobre los 12.000 el 10% son 1.200, entonces la cuota va a ser 2.200. 1.000 amorticé de capital y 1.200 de intereses. Ahora el segundo mes ya pago otros 1.000 pesos de capital, pero el interés no lo calculo sobre 12.000 pesos, que era el capital inicial, sino sobre 11.000, porque yo ya amorticé 1.000. Entonces en el sistema alemán el capital la cuota se va reduciendo. La primera cuota es mucho más alta y la última es capital puro. Mientras que en el sistema francés se liquidan todos los intereses inicialmente y se redistribuyen para que las cuotas sean iguales, la primera y la última sean más o menos parecidas. La diferencia entre uno y otro está que en el alemán vos todos los meses cancelás la misma cuota de capital, pero las primeras cuotas son más altas porque el interés sobre el capital es mayor, como el capital se va reduciendo, el interés se va reduciendo, mientras que las otras te ponen todas cuotas iguales, pero el interés se encuentra, digamos, vos el primer mes entregaste 1.000 pesos, pero lo que bajaste de capital es muy poco. Por eso si uno pide esto es una cuestión de economía, no de derecho, pero ya que tenemos tiempo, no está de más. Si uno va y pide un préstamo por el sistema francés, nunca conviene cancelarlo en forma anticipada. Porque justamente las primeras cuotas estamos pagando interés puro, o sea que una vez que pedí el préstamo, tengo que tratar de devolverlo en los 36 meses, los meses que lo haya pedido. Mientras que si pedí un préstamo por el sistema alemán, sí me conviene
cancelar anticipadamente capital, porque el capital que cancelo se va a ver reflejado en una reducción de la tasa de interés. Bueno, son todas cuestiones que vemos en economía y finanzas, materia en la que también estoy, así que por ahí nos vamos a ver en ella. Bueno, nos vemos creo que después del parcial, porque ya ahora dentro de poco se viene el parcial. Así Sí, que bueno. mañana es la última clase, ¿no, profe? Sí, mañana tengo entendido que la última clase. No tengo acá presente en la cabeza el cronograma, pero tengo entendido que sí. Bueno, después tenemos el parcial que abarca un periodo de 2 semanas, porque está el parcial, el periodo de corrección, más 7 días para el recuperatorio, y ahí reanudaremos las clases. Buenísimo, gracias. Hasta que, bueno, nosotros tenemos ahí un grupo de chat, y también ustedes tienen el mail, mientras están estudiando hasta el parcial, si les surge alguna duda de alguno de los temas que hemos visto, no tengan ningún tipo de temor en preguntar, en mandar un mail, en mandar la consulta, que nosotros estamos disponibles para responder todas las dudas que se les vayan presentando. Ya que no tenemos la posibilidad de tener clases presenciales por ahora y interactuar dentro del ámbito de de un aula, hacemos el periodo de comunicación mucho más amplio y no se limita a los horarios de clase, sino que cuando a ustedes les surge una duda, están estudiando, mandan la consulta, que nosotros cuando tengamos tiempo y la vamos a responder lo más rápido posible, pero sí lo que queremos es que no se queden con dudas. Bueno. ¿La modalidad ya se sabe? ¿Cómo? Si la modalidad del examen ya se sabe. Sí, pero yo no la sé con exactitud porque no he participado en la elaboración del examen, pero tengo, por lo que se ha estado viendo, va a haber un examen escrito, y está también la posibilidad de una especie de evaluación oral, que va a estar relacionada con el resultado del escrito. O sea, va a ser como una especie de coloquio. Precisa, porque nosotros, cuando digamos, en las clases presenciales, cuando la facultad podíamos, nosotros tomábamos un escrito, y en el momento de la corrección teníamos un diálogo con el alumno, que permitía aclarar cuestiones y que hacían a la nota definitiva del examen. Como esa posibilidad no existe con esta modalidad, nosotros hemos previsto hacer un escrito y eventualmente con algunos alumnos, los que creamos que lo necesiten, tener un intercambio por Zoom o por WhatsApp web o por alguna cosa para definir la nota del examen cuando a nosotros se nos aparezcan dudas a la hora de corregir. Estamos tratando de adaptarnos a los tiempos y hacer que el proceso de evaluación sea satisfactorio tanto para ustedes como para nosotros. O sea, que nosotros al alumno que aprobamos o al que desaprobamos estemos totalmente convencidos que esa es la decisión que corresponde, y a la inversa, ustedes también tengan certeza de por qué los aprobaron o por qué los desaprobaron. Entonces ese diálogo entendemos que se hace necesario en algunos supuestos. Perdón, profe, mañana dice el cronograma que no hay clase. No, bueno, entonces sería hoy la última. Hoy es la última clase. Bien. Bueno, nos vemos o durante el parcial o después del parcial. Les deseo suerte a todos. Muchas gracias. 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 Profe.